ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Dios poderoso es Rey.
Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes allá en casa. Me da una vez gusto que a través de estos medios nuevamente puedan escuchar ustedes la palabra de Dios. Yo creo que ya en casa ya todos ya estamos reunidos, si no aún todavía puedes avisarles para que todos escuchen este mensaje. Bueno, pues vamos a iniciar en esta tarde. Quiero pedirte de favor que abras tu Biblia ahí en el libro de Hebreos 11:6. Libro de Hebreos 11:6. Yo le voy a dar lectura y ustedes me van siguiendo allá en casita de favor. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. Bueno, pues vamos a orar. Quiero que allá en casita inclines tu cabeza y vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Muy buenas tardes, Padre, Señor. En esta tarde, Señor, venimos delante de ti, dándote gracias, Padre, una vez más por la oportunidad que tú nos das de volvernos a reunir para poder escuchar tu palabra. Yo creo, Señor, que tu palabra es verdad, así yo la siento. Yo creo que también ellos allá en casa también así lo creen, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que obres, Señor, en la vida de cada uno de ellos como en mi vida, para poder, Señor, escuchar este mensaje que tú tienes en esa tarde. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de esta tarde se llama ¿Esta pandemia te acerca a Dios o te aleja de Dios? Este es el tema de esta tarde. Yo he oído decir que después de esta pandemia nada va a ser igual, emocionalmente, laboralmente y espiritualmente. Espiritualmente, para muchas personas la pandemia los acercó a Dios, a otros aún todavía los acercó aún más a Dios y para otros sin darse cuenta se alejaron de Dios. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que mira, a través de esta pandemia que hemos estado viviendo, muchas personas se han acercado a Dios a través de circunstancias, a través de problemas, a través de preocupaciones, se han acercado a Dios. Y otras personas en las cuales han creído y están en las cosas de Dios, aún ellos se han acercado más. Otras personas en las cuales también, sin darse cuenta, ¿verdad?, ellos se han alejado de Dios. Por eso es que yo te decía como dice el mensaje, ¿verdad?, como se llama, ¿esta pandemia te acercó a Dios o te alejó de Dios? Espero que esta pandemia te haya acercado a Dios, sí, aún más. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿La pandemia te ha acercado a Dios o te ha alejado de Dios? No sé, ¿verdad?, cómo te encuentres tú. A través a lo mejor de esta pandemia, ¿te ha acercado más a Dios o te ha alejado de Dios? O a lo mejor no sabes. Pueden decir por ahí, ni cuenta te has dado, ¿verdad? La palabra acercarse significa poner a menor distancia un lugar y tiempo. ¿Sí? La palabra acercarse, ¿verdad?, significa ponernos en a menor distancia, ya sea en un lugar o en tiempo. Quiere decir que nos tenemos que acercar. Así es. Es importante saber que Dios tiene 3 atributos sobrenaturales. 1, es un Dios omnipotente que está presente a la vez en todas partes. Es un Dios omnisciente, que Él sabe todo. Es un Dios omnipotente, que su poder es ilimitado. Con estos 3 atributos, Dios está tan cerca de nosotros y más cerca de que nosotros nos podemos imaginar. Pero nosotros somos quienes ponemos distancia entre Dios y nosotros. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, somos los que ponemos, ¿verdad?, esa distancia. Si nosotros estamos cerca de Dios o nos alejamos de Dios.
Sí, por eso es que te decía yo, nosotros somos los que ponemos la distancia. En nosotros está acortar la distancia y acercarnos a Dios. En cada uno de nosotros eso es lo que está, que nosotros, ¿verdad?, acortemos esa distancia, no la hagamos más larga, que esa distancia la acortemos. ¿Para qué? Para que estemos cerca de Dios. Cerca a Dios, no es decir, no es de ir a un lugar a otro, sino es dirigir nuestro corazón correctamente a Él. Acercarse a Dios, muchas veces decimos no, como en la iglesia tradicional, ¿verdad? O la gente de la iglesia tradicional dice, ¿verdad? No, es de que yo ya me estoy acercando a Dios. Yo ya voy a misa, yo ya voy acá, o también como los cristianos, ¿verdad? Yo ya voy a la iglesia. Eso muchas veces quiere decir que ya me estoy acercando a Dios. No es así. Para nosotros acercarnos a Dios es dirigir nuestro corazón correctamente a Él. Eso es cuando nosotros nos acercamos a Dios. Dirigir nuestro corazón correctamente a Él es con fe. Punto número 1, con fe. Vamos a Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él hay y que el ganador de los que le buscan. Dice, y yo me voy a quedar con esta porción de la palabra. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, ¿sí? Lo que más le agrada a Dios es nuestra firmeza de nuestra fe, ¿sí? Esa es nuestra firmeza de nuestra fe en todo lo que es Dios, ya sea también ahí en sus promesas. Eso es lo que más le agrada a Dios, nuestra firmeza, ¿sí? Por eso acá dice, ¿verdad? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. O sea que cada uno de nosotros que nos acercamos a Dios tenemos que creer. Y cuando nosotros creemos, entonces ahí está ¿qué? La fe. Así es. La pandemia no nos hizo movernos de nuestra fe en Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Esta pandemia que hemos estado viviendo, muchos de los que estamos viviendo, no nos tenía que alejarnos de Dios, ¿sí? Sino al contrario, esta pandemia tenía, ¿verdad?, que acercarnos aún más a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. Muchas veces a lo mejor puede decir, ¿verdad?, la gente, esta pandemia me ha alejado o me he olvidado o no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque hoy las iglesias ya no las están abriendo, las iglesias están cerradas, y por eso es que muchas veces nosotros decimos que esta pandemia nos hizo que nos alejáramos de Dios. Pero no, esta pandemia no nos tiene que movernos, ¿verdad?, de nuestra fe. Esta pandemia, al contrario, esta pandemia para mí fue más que yo me acercara a Dios. Esta pandemia me hizo que mi fe sea de un acercamiento más hacia Dios. Yo creo que ustedes conocen, ¿verdad?, esta porción de la palabra donde dice, ¿verdad?, que Pedro caminó en el agua, ¿sí? Sí, no, ya se acuerdan, ¿verdad? Fue ahí en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 28, 29, por ahí así más o menos, ahí está. Entonces Pedro caminó sobre el agua, su fe lo hacía acercarse a Dios, ¿sí? Entonces, cuando vemos ahí, ¿verdad?, cómo Pedro, ¿verdad?, fue y caminó sobre el agua. Pedro, ¿verdad?, al ver que Jesús venía caminando sobre el agua, la palabra de Dios dice que ellos lo vieron que eran un fantasma, pero Pedro reconoció que era Jesús y le dijo, Señor, ¿eres tú? Y si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Y entonces Pedro, ¿verdad?, se bajó de la barca y empezó a caminar. Empezó a acercarse a Jesús. Entonces podemos ver ahí, ¿verdad?, esa fe, la fe de Pedro, que lo hizo a que se acercara a Dios, a Jesús. Dirigir nuestro corazón correctamente a Él es
con sinceridad de corazón. Vamos ahí al libro de Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificándolos los corazones de la mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Con sinceridad acercarnos a Dios, dice acá, acerquémonos con un corazón ¿qué? Sincero, ¿sí? O sea que nosotros nos tenemos que acercar a Dios ¿con qué? Con un corazón sincero, siendo nosotros honestos con Dios, reconociendo nuestras debilidades y apartándonos de ella con su ayuda. ¿Por qué te digo que nosotros, verdad, nos tenemos que acercar a Dios reconociendo que nuestras debilidades? ¿Cuáles son estas debilidades? Las debilidades pueden ser a lo mejor el pecado. Puede ser algo en el cual tú tienes una debilidad y esa debilidad no te hace que tú te acerques a Dios. Pero déjame decirte que yo creo que muchos de nosotros pasamos por todas esas debilidades, pero para poder salir de esa debilidad que tú tienes o que algunos pueden tener, nosotros tenemos que venir a Dios. Nosotros tenemos que pedirle a Dios ayuda y decirle, Señor, ¿sabes qué? Tengo esta debilidad, a lo mejor ya sea, ¿verdad?, en las drogas, ya sea a lo mejor que soy una persona mentirosa, ya sea que con facilidad, ¿verdad?, yo engaño a la gente, no sé, pero a través de esas debilidades tenemos que venirnos y acercarnos a Dios. Si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a nuestras debilidades, Él nos va a ayudar y así vamos a poder salir de nuestras debilidades. La pandemia nos hizo entender de esforzarnos y de hacer cambios en nuestra vida para poder estar más cerca de Dios. Esta pandemia para muchos nos hizo a cada uno de nosotros que nos esforcemos, que hiciéramos cambios en nuestra vida, para acercarnos aún más a Dios. Ahora, ¿cómo es que tú me puedes preguntar o puedes decir cómo es que yo me voy a acercar más a Dios? La manera en la que nosotros nos podemos acercar a Dios es tener un hábito de orar siempre. Esta pandemia para mí me ha enseñado en tener este hábito de orar, de acercarme a Dios. Eso es, cuando tú oras, es cuando tú te estás acercando cada día más y más a Dios. Y ese hábito que nosotros tenemos a través de esa pandemia ya lleva mucho tiempo. Y esto no puede ser que cuando acabe la pandemia, hasta ahí nada más acabamos de orar. No. Esta oración que nosotros hacemos al Padre ya tiene que ser un hábito para nuestra vida, Señor, para nuestra vida. Y solamente así es como nosotros nos acercamos cada día a Dios. Dice, dirigir nuestro corazón correctamente a Él con identidad de ser hijos de Dios. Mateo 3:17. Mateo 3:17 dice, hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así es, todas nuestras decisiones a partir de esta pandemia sean de agrado a nuestro Padre, ¿sí? Sean de agrado a nuestro Padre. Un hijo busca agradar a su Padre para estar más cerca de Él. Yo creo, ¿verdad?, que cada uno a lo mejor de nuestros hijos busca, ¿verdad?, agradarnos, busca para que Él esté más cerca de nosotros y también nosotros más cerca de Él. Al hacer la voluntad del Padre nos une más a Él. Entonces, vemos aquí cómo dice acá, hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos una identidad de ser sus hijos. Esa es nuestra identidad de ser sus hijos. Y yo creo, ¿verdad?, que cuando nosotros estamos más cerca de Dios o estamos haciendo la voluntad de Dios, yo creo que Dios también ha de decir esta palabra, ¿verdad?
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que cuando nosotros, ¿verdad? Hacemos la voluntad, obedecemos a Dios y buscamos agradar también a nuestro Padre Celestial, acercarnos a Él, Él está más cerca de nosotros. Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Yo te decía yo hace rato que Dios es un Dios omnipresente. Dios está, ¿verdad?, presente en todas partes. Dios es un Dios omnisciente, que Dios todo lo sabe. Dios es un Dios omnipotente, que su poder es ilimitado. Entonces, si tú crees que, o a través de esta pandemia, pensabas que Dios no está cerca de ti, aún Dios a través con esta pandemia, Dios es cuando más está más cerca de nosotros. Por eso yo te digo, ¿verdad?, que nuestra identidad como hijos es que nosotros estemos cerca de Él. Yo acabo con esta conclusión, deja leerte esa conclusión, dice: todo lo contrario nos aleja de Dios. ¿Cuál es todo lo contrario lo que nos aleja de Dios? Caminar sin fe, una fe a medias, ¿sí? Una fe a medias, no ser sinceros con Dios y no hacer la voluntad del Padre como hijos. Todo esto es lo que nos aleja, de Dios. Cuando nosotros hacemos todo esto, nosotros nos estamos alejando de Dios. Y entonces yo te quiero pedir en esta tarde que nosotros seamos esos hijos de Dios, pero ser hijos de Dios es que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, estemos obedeciendo a Dios, y a través de eso nosotros, y a través también de la oración, nosotros nos estamos acercando ¿quién? A Dios. Entonces, a través de esta palabra, ¿verdad?, que yo te decía esta pandemia, ¿te acercó a Dios o te alejó? Yo espero que esta pandemia te haya acercado más a Dios. Bueno, me da gusto que una vez cada de ustedes que nos están escuchando hayan escuchado esta palabra, y que esta palabra de en verdad haga un efecto maravilloso en tu vida. Vamos a orar para terminar. Yo te pido de favor que allá en casa, Iglesia Mar de Vida, persona que nos estás escuchando, inclines tu rostro y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, Padre Santo, Señor, en nombre de Cristo Jesús, Padre Divino, Señor, yo te pido, Padre Santo, Señor, en esta tarde, que aún, Padre Santo, Señor, nosotros, Señor, que nuestra fe, Señor, sea una fe sincera, Señor, que no sea una fe, Señor, a medias, sino que cada uno de nosotros, Señor, seamos sinceros contigo, y te pedimos también, Padre Santo, Señor, que seas tú, Padre bendito, Señor, que nos ayudes a seguir caminando bajo tu voluntad, a seguirte, Padre, Señor, obedeciendo, y que nuestra fe sea una fe genuina, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.